Queridos hermanos, en esta presentación quiero hacer mención de una profecía de Zacarías capítulo 5 y que esta profecía debía cumplirse antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante esta profecía y la vamos a descifrar, la vamos a analizar en relación a los eventos de esta última semana. Este tema se titula La supremacía papal como la brújula moral para los protestantes, los gobiernos y el Foro Económico Mundial. Así que póngale atención a cada una de las noticias y también a las citas bíblicas que vamos a mencionar, porque es muy importante esta profecía que debía cumplirse antes del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús. Dice esta noticia, el Papa aconseja a Davos, el desarrollo necesita una brújula moral. Los líderes de la política y los negocios globales se reunieron esta semana en Davos, en Suiza, con el tema reconstruir la confianza, para recordarles su deber para con toda la humanidad. El Papa Francisco envió un mensaje al Foro Económico Mundial 2024 que fue leído el martes por el cardenal Peter Turkson. Vamos a hacer un análisis de lo que ha sucedido esta semana y vamos a comenzar primeramente pidiendo la dirección divina. Padre Santo que está en el cielo, gracias le damos por la verdad presente. Suplicamos que nos dé discernimiento espiritual para saber el cumplimiento de las profecías. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos dice acá esta noticia. El comentario de la representante estatal de New Hampshire sobre el Papa es el anticristo causa furor. Sí, es que la representante estatal de este estado en los Estados Unidos dijo que el Papa es el anticristo y lo dijo en su página de Facebook. Dice en Facebook, Susan de Lemus cuestiona lo que hay en el corazón del Papa Francisco, compara el papado con el anticristo. Y luego dice una de sus amigas, le preguntó, ¿viste lo que dijo el Papa sobre el señor Trump? Que no era cristiano solo porque quería construir un muro para nuestra protección. El Papa es una vergüenza. Dice así, y luego contesta, de Lemus respondió, el Papa es el anticristo. Haz tu investigación. Eso es lo que dijo la representante del gobierno de los Estados Unidos. El Papa es el anticristo. Tú debes de investigarlo por ti misma. Y luego esta otra noticia dice, legisladora del estado de Granito, que respalda a Trump, llama al Papa el anticristo. De Lemus, contactada el lunes, dice que se refería a sus creencias arraigadas sobre el papado y que no reaccionaba a lo que el Papa dijo sobre Trump. Sigue una doctrina cristiana llamada sola escritura, que considera a la Biblia la autoridad suprema. Así que ella dice, no, me refería al papado, no solamente a una sola persona. Y vamos a ver qué nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, esta es la gran profecía sobre el anticristo. Zacarías capítulo 5. Y esta profecía debía revelarse al mundo. Y esta misma profecía, antes del retorno de nuestro Señor Jesús, iba a quedar en oculto, iba a quedar solapada, iba a quedar
en la oscuridad. Iba a ser como de una manera secreta, iba a ser encubierta del público, de la raza humana, pero que en un tiempo iba a ser desenmascarado. Zacarías capítulo 5, versículo 5, dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Versículo 6. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. El efa es esto que ven en esta fotografía, una medida, un envase para medir granos, para medir. Así que eso es un efa. Pero la palabra de Dios dice que esta es un efa que es iniquidad y que va por sobre todo el planeta Tierra. Circunda el planeta Tierra y es que se llama iniquidad. ¿Y qué es esta iniquidad? Zacarías 5:7 dice: y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. ¿Cuál es esa mujer? Vamos a descifrarlo en esta presentación. Zacarías 5:8, y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Así que es iniquidad y es maldad. Una mujer que se llama iniquidad y maldad está dentro del efa. La descubrieron y la volvieron a tapar. La cubrieron. Bueno, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Pablo nos decía que antes de la venida del Señor Jesús debía de cumplirse esa profecía de Zacarías capítulo 5, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detenía al presente? Porque todavía estaba en sus funciones. El imperio romano era el imperio romano que al presente lo detenía. Al anticristo, al misterio de la iniquidad que ya estaba en acción, que se estaba desarrollando en tiempos de Pablo, pero que debía desenmascararse, y se hizo así. Se destapó la tapa del efa, se destapó la tapa del efa y se desenmascaró al misterio de iniquidad como el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:8 nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se manifestó aquel inicuo, se destapó el efa. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Quién era esa mujer que fue descubierta dentro del efa y que después fue encubierta? Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 nos dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que esa mujer era una mujer llena de abominaciones y de la inmundicia, y estaba vestida de púrpura y escarlata. Estos son los colores de esa mujer que está siendo destacada por Pablo en segunda de Tesalonicenses y por Zacarías en su libro en el capítulo 5. Los reformadores todos descubrieron el secreto que está detrás de esa mujer en el capítulo 5 de Zacarías. En el libro El conflicto de los siglos, página 152, nos dice acerca de la bula papal cuando lo excomulgaron a Martín Lutero. Dijo, cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas.
me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Esas fueron las declaraciones de Martín Lutero. Pero no solamente Martín Lutero, sino también Thomas Cranmer, anglicano, también John Calvin y asimismo Juan Wesley, metodista. Y así como ellos, todas las iglesias protestantes, por más de 1000 años, descifraron las profecías bíblicas sobre el anticristo y reconocían que era el papado. Bueno, ¿qué es eso del anticristo? ¿Es el que se opone o el que usurpa el lugar de Cristo? El que se opone en el lugar de Cristo. Por ejemplo, cuando hacen la ordenación sacerdotal en el catolicismo, los hacen hacer un voto y dentro de ese voto ellos reciben un nuevo título como Alter Christus, como el otro Cristo, y los hacen sentirse que son dueños del título de Cristo Jesús, según la orden de Melquisedec, porque les hacen ver de que hebreos sobre la orden de Melquisedec, que es la orden del Señor Jesucristo, se la hacen parecer como que es para el sacerdote que está recibiendo los sacramentos de la orden sacerdotal. Entonces dicen ellos es otro Cristo, Alter Christus. Y esta es en sí la definición de anticristo, el que está en lugar de Cristo, el que ocupa el lugar de Cristo, Alter Christus. Y en ese momento ellos reciben el poder, dos poderes, el poder de perdonar los pecados y el poder de crear el cuerpo de Cristo, que es una blasfemia, porque hacen aparecer de que están sacrificando a Cristo Jesús y la hostia la hacen aparecer como el cuerpo de Cristo. En el libro El conflicto de los siglos, página 405, nos dice así: el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, qué gozo para nosotros saber de que ya esa gran profecía larga y de tiempo ya ha sido cumplida. Y ahora nosotros sí podemos esperar la cercanía, la inminente venida de nuestro Señor Jesús. Ahora podemos esperar. Nos dice acá esta noticia, siguiendo lo que había dicho la representante del estado de New Hampshire. El Papa es el anticristo. Ella dijo, Belemos dijo el lunes a Político, esta revista, que en realidad ella se refería al papado, no se refería solamente a un hombre, sino a todo lo que es el papado como el anticristo. Eso lo dijo la representante del gobierno en Estados Unidos. Y en el libro El conflicto de los siglos ya nos advertía, ya nos decía en la página 405, el hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa al papado, a todo el sistema, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo.
Y es aquí donde es muy importante para el pueblo adventista del séptimo día, como la única iglesia protestante que sigue protestando contra el misterio de iniquidad, contra esa mujer inicua que fue hallada dentro del efa, que se destapó, pero que ahora ha sido encubierta. Y ahora sí podemos esperar el inminente retorno de nuestro Señor Jesús. Pero esa mujer, la mujer cristiana, el pueblo de Dios, sufrió persecución por 1260 años, según la profecía de Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto. Esta es la mujer santa, pura, la mujer que representa al pueblo de Dios, la iglesia que sufrió por 1260 años de supremacía papal. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La palabra de Dios habla bien claro que un día representa un año, según Ezequiel capítulo 4. Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Eso representa anticristo. Hablar palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Esa es la persecución de los 1260 años. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambió el día sábado por el domingo, uno de esos, y el de adorar imágenes, que es el segundo mandamiento. Y luego dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Estos son 1000 años, 1260 años. Según Apocalipsis 12:14 nos dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que Apocalipsis y Daniel se complementan ambos, porque tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25 está en Daniel 12:14, y eso se refiere a los 1260 años de supremacía papal. Es interesante esta vestimenta que usan para el tiempo de Pascua, la cuaresma. Dice, las siniestras capuchas de las cofradías. Es que estas capuchas eran usadas antes de quemar vivo a los cristianos en la Inquisición. Estas capuchas se las ponían a los miles y millones que fueron torturados, quemados vivos en plazas públicas. Estas capuchas que usan para la así llamada Semana Santa en España y en otros países, dice, no solo es la apariencia la que transmite esta sensación de horror o terror, y dice, es por eso que existen capuchas y por eso tienen la forma que tienen. Y luego dice, si se menciona la Inquisición, se puede apreciar inmediatamente que los encapuchados tienen una historia de fondo bastante desagradable. ¿Por qué? Porque durante la Inquisición se colocaban estas capuchas a los que eran mártires. Dice así, la Inquisición jugó un papel central, aunque hubo algún previo. En la época medieval, antes de la creación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, por los reyes católicos Isabel y Fernando en 1478. Los condenados en camino a la ejecución vestían una vestimenta amarilla y sombrero de forma cónica. Y en esos sombreros le dibujaban demonios y otras cosas. Dice, la Inquisición básicamente adoptó esta combinación para los condenados por el auto de fe. La prenda, el San Benito, era de lana y teñida de amarillo. Se añadieron demonios y llamas para los herejes que no eran arrepentidos. La coroza o capirote era el sombrero de forma cónica. Esto era lo que le ponían a los que iban a ejecutar, a aquellos que mantenían la Biblia como sola escritura, que mantenían la fe de Cristo Jesús, que guardaban el día sábado,
y que no querían someterse a la supremacía papal. Eran quemados vivos y les ponían esta capucha. Y ahora esto lo siguen celebrando en lo que ellos llaman la Semana Santa, en España y en algunos otros países. Durante la Inquisición, cuando iban a ejecutar a uno de los cristianos, hacían unas procesiones con toda pompa hasta llegar al lugar de la ejecución, y a los que iban a ser ejecutados iban con esas capuchas. La palabra de Dios nos dice sobre esta mujer que se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, por haber mandado a la muerte a millones de cristianos. Apocalipsis 17:6 nos dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Zacarías capítulo 5 versículo 9 nos dice: alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. ¿Qué significa tener viento bajo de las alas? Isaías 41:29 nos dice: he aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Así que esas dos mujeres, más la mujer que está dentro del efa, llevan viento debajo de sus alas. ¿Por qué? Porque se unen al viento de la idolatría, a la idolatría de adorar imágenes, de adorar, de venerar o de rendirle culto a las imágenes. Y no solamente eso, de adorar en día domingo lo que ellos falsamente llaman Dios, al Dios Sol. Eso es viento, todo viento de doctrina, doctrinas de demonios. Apocalipsis 17:3 nos dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí tenemos una mujer que representa una iglesia y una bestia que representan los gobiernos. Y esta mujer está sentada sobre la bestia. Significa que es una mujer que gobierna sobre los poderes de la tierra. Esta mujer de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, tiene la costumbre de ordenar a sus sacerdotes y decirles que ellos son otro Cristo. Ellos son el otro Cristo. Eso significa el anticristo. ¿Por qué? Porque ellos dicen tienen el poder de perdonar pecados. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y luego dicen ellos que tienen el poder de crear al mismo Dios. Esos son los dos poderes que ellos reciben por medio de la misa. Pero aquí tenemos todo esto que es apostasía y que es iniquidad y que es blasfemia. Por ejemplo, el sacrificio de la misa. Eso es idolatría y es blasfemia, haciéndose pasar por Dios. Y esto es sentarse en el templo de Dios. Por 1260 años, la supremacía papal condenaba a la muerte a los que creían en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. Que ellos mandaban que la tradición está sobre la palabra de Dios. Esa era la orden. Y en todo este tiempo se introdujo el purgatorio, la pena del infierno en las llamas eternamente, todas esas cosas que no están en la Biblia. Y aquí se introdujo el bautismo de los bebés, que no es bíblico, y el confesionario, el confesar los pecados al cura, y que el cura tiene el poder de perdonar esos pecados. Todo esto es anticristo sentado sobre el templo de Dios. ¿Y quiénes son las dos mujeres que llevan a esa mujer sentada dentro del efa y que la encubrieron?
Esas dos mujeres son la iglesia luterana y la iglesia metodista, que llevan en medio a la iglesia católica, la religión católica. Esta es la noticia que tuvo su cumplimiento, esa gran profecía de Zacarías, capítulo 5, ha estado en cumplimiento en los últimos años. Dice, los metodistas adoptan la declaración católica luterana sobre la justificación, 2006. Y luego se ha estado celebrando el aniversario. Metodistas, luteranos y católicos celebran aniversario de un acuerdo histórico. Sí, no solamente un acuerdo histórico, sino profético, porque las dos mujeres, una que inició el destape, que destapó el EFA y hizo reconocer al mundo que la mujer sentada dentro de ese EFA es el anticristo, es el papado, fue la iglesia luterana, Lutero. Y la última de las iglesias que continuó destapando el EFA fue la iglesia metodista. Esas dos iglesias ahora se unen y tapan el EFA, y no solamente tapan el EFA, llevan el EFA y la mujer dentro es la religión católica. Mire qué interesante, porque cuando la delegación de la Federación Luterana Mundial se reunió con el Papa en el 2013, le entregaron los luteranos el EFA al Papa. Le entregaron al Papa Francisco un EFA, que es como una tetera, pero es un EFA. Y se lo entregaron para dar a conocer de que todo estaba cumplido, que ahora todo el mundo le pertenece y que de una vez la supremacía papal sigue viva. ¿Y ahora qué es lo que ha sucedido? El EFA fue destapado por los reformadores y por toda la iglesia cristiana por 1260 años y más, pero ahora en nuestros días el EFA ha sido tapado. Al Papa ya no se le llama el anticristo, sino que se le llama hermano en Cristo. El EFA ha sido tapado, ha sido encubierto. Esas dos mujeres, la luterana y la metodista, son las que han hecho posible el ecumenismo mundial para todas las iglesias, para el Consejo Mundial de las Iglesias y para todas las religiones. Zacarías capítulo 5, versículo 10 nos dice que esto es un asunto global. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el EFA? Esa es la pregunta, y la respuesta está en el versículo 11. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. ¿Qué es lo que se construyó en Sinar? La Torre de Babel. ¿Cómo se le llama a esta mujer ebria de la sangre de los santos? Se le llama Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Así que Sinar es símbolo de Babilonia y es símbolo de Babel. Es símbolo de la sede papal como la mujer a la que se le edifica casa. ¿Y quiénes son los que le edifican casa? Aquí están involucrados protestantes, los poderes de la tierra, los gobernantes, y no solamente eso, también los magnates de la tierra, los mercaderes de la tierra, como el Foro Mundial de la Economía. Y aquí nos dice este noticiero, el verdadero poder del Papa Francisco. Imagínense qué poder, que convocó a todos los presidentes de la Unión Europea y todos obedecieron su mandato, y todos los presidentes de Europa se sentaron con el Papa, que es el anticristo, se sentaron con él en el Vaticano. Y por eso dice, el verdadero poder del Papa Francisco. ¿Cuál es ese poder? Según Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así que aquí aparece esta señal en el cielo, un dragón escarlata. Y luego dice, y los 10 cuernos, Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos
que has visto son 10 reyes. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que esos 10 reyes representan Europa, representan los reyes de la tierra, que junto con el Papa gobiernan juntos. Y Apocalipsis 17:13 nos dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que aquí estamos viendo cómo el gran poderío de la supremacía papal, que ahora los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, le están entregando su poder y su autoridad al papado, a la bestia. Apocalipsis 17:18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y aquí ya no solamente son los 10 reyes de la Unión Europea, sino sobre los reyes de la tierra, sobre los mandatarios de toda la tierra. Es esa gran ciudad, es Roma, Roma papal. Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que esta bestia recibe todas las doctrinas, todas las tradiciones de Babilonia que representaba el león, todas las tradiciones y doctrinas de Medo-Persia que representaba al oso, y todas las ideologías y doctrinas de Grecia que representaba al leopardo. Y esta bestia reúne todas las abominaciones de la tierra y recibe como herencia sus doctrinas, que son viento, que son vanidad y que son idolatría, y lo recibe de los poderes que subyugó. Y luego dice, y el dragón fue el que le dio su poder y su trono y grande autoridad. Según la palabra de Dios, ese dragón iba a perseguir a la iglesia. Apocalipsis 12:17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por 1260 años, la supremacía papal, por medio del poder civil, la bestia sobre la mujer sobre una bestia, montando una bestia, usando el poder civil, mandó a destruir a los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. Según Apocalipsis 12:9, el dragón representa al diablo y a Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero Satanás utiliza los gobiernos y a los gobiernos también se les denomina como dragón. El poder civil es denominado como el dragón, según Ezequiel 29:3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Así que Satanás es el dragón, pero que también los poderes de la tierra, los reyes de la tierra, representan al gran dragón, así como lo fue Faraón, rey de Egipto. Y queridos hermanos, estos dos poderes, la mujer sentada sobre una bestia, han hecho gran persecución contra el pueblo de Dios. Y esa persecución está por estallar una vez más. Y ya vamos a ver las noticias que han sucedido en los últimos días para que vean el cumplimiento de estas profecías. En el libro El conflicto de los siglos, página 215, nos dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella.
Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Fue durante la Reforma Protestante que nació la orden de los jesuitas y que iba a ser la orden más cruel y más formidable de los campeones del papado. El Concilio de Trento, que fue por los mismos años cuando se inició la orden de los jesuitas, tenía nuevos intentos de erradicar al cristianismo de todas maneras, y de esa manera es como nacieron la orden de los jesuitas. En esos mismos años, aún antes, unos 5 años antes. Y esta revista nos dice quiénes son exactamente los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Pues leamos en el libro El conflicto de los siglos, página 215. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. ¿Qué es lo que sucedía con estos hombres que pertenecían a la orden de los jesuitas? Sin afecto natural y sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. Y luego dice, el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. ¿Quiénes habían inventado todos estos instrumentos de tortura durante la Inquisición? Los jesuitas. Los jesuitas fueron los que organizaron el invento de herramientas, instrumentos de tortura como el potro, la hoguera, el calabozo, para exterminar ¿con quién? Con la Reforma Protestante, para terminar la Reforma Protestante. Y luego dice, para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Esto es como la orden de los jesuitas utilizaba armas para erradicar al cristianismo, herramientas de tortura. Ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil y ningún disfraz demasiado difícil de llevar. La infiltración. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo en estos días de acuerdo a la infiltración, al disfraz que es de los jesuitas, uno de los instrumentos que ellos utilizan para destruir al protestantismo. Luego continúa la cita en el libro El conflicto de los siglos, página 215. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. ¿Cuál era el afán? La destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. En esta foto tenemos a un hombre que fue jesuita y que se arrepintió. Alberto Rivera, un ex jesuita, que empezó a predicar en contra del sistema papal, en contra de las herejías
y en contra de la apostasía en el papado. Este hombre fue asesinado en el 1997, pero antes de eso había sido perseguido. Había estado encarcelado en una de las instituciones en Roma por haber predicado en contra del ecumenismo. Lo hicieron aún perder el uso de la razón, dándole drogas en su alimentación, pero que Dios lo rescató y continuó predicando en Europa, en Australia, en Asia, en América. Predicaba sobre la verdad, sobre la palabra de Dios. Fue envenenado en 2 ocasiones. Su casa fue bombardeada en Irlanda. Fue perseguido con armas de fuego en Nueva Zelanda y finalmente fue envenenado y muerto. Queridos hermanos, este hombre entregó todo por seguir a Cristo Jesús. Y él nos habla cómo la supremacía papal usa armas secretas para eliminar al verdadero pueblo de Dios. Aún él mismo, este hombre, participó en eso, pues que ellos son entrenados para matar. Los jesuitas son entrenados para disfrazarse, para infiltrarse y aún para cometer crímenes. Y eso es lo que nos decía en el libro El conflicto de los siglos. Ningún crimen es demasiado grande para ellos. Y aquí nos dice esta revista, Francisco pide a los jóvenes jesuitas que se ensucien las manos. Este es un mensaje doble. Ensuciarse las manos para un jesuita es diferente que ensuciarse las manos para un campesino trabajador que usa las manos para el trabajo. Para ellos es un mensaje que ellos saben entender, ensuciarse las manos. Y aquí tenemos esta noticia que ha sucedido estos últimos días. Hace unas 3 semanas atrás, a este sacerdote italiano lo excomulgaron. ¿Por qué? Por hablar en contra del Papa y decir que el Papa es el anticristo. Mire lo que dice la noticia, excomulgado en 24 horas. El Vaticano inhabilita a un cura italiano por llamar jesuita masón al Papa. No solamente lo llamó jesuita masón, lo llamó anticristo. Dice, la Iglesia considera que la homilía del sacerdote Ramón Guidetti, en la que llamó usurpador al Papa Francisco, fue un acto de naturaleza cismática. Y aquí este periódico, El Español, nos dice cuál fue el mensaje. Y el mensaje fue: el Papa Bergoglio, anticristo y masón, sacerdote excomunicado tras la homilía. Y esta otra noticia nos dice: sacerdote italiano excomulgado por llamar a Francisco antipapa, usurpador y masón. Bueno, ya vimos allí que no le llamó solamente antipapa, le llamó anticristo. Y luego dice en el decreto, porque en solo unas 12 horas recibió un decreto del arzobispo. Recibió un decreto, ese decreto en el libro del conflicto de los siglos se le llama bula, la bula papal, solamente que esta venía del arzobispo. En el decreto hay citas específicas del derecho canónico que aparecen como tales cuando es necesario golpear a un sacerdote que grita la verdad, pero para defender el trono de Pedro no existe. ¿Para defender el trono de quién? De aquella mujer ebria de la sangre de los mártires, el trono de Satanás. Y luego dice, el padre Guidetti se refirió a una franja roja que recorre la parte superior del decreto y dijo que el rojo es el color del martirio, de la sangre del testimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que este hombre
con esa franja roja, en ese documento, en esa bula, en ese decreto del obispo contra él de excomunión, excomulgar, le están haciendo ver de que su vida corre peligro, porque esa franja roja significa derramamiento de sangre, persecución contra este hombre por haber predicado en contra de sus propias órdenes. En Apocalipsis 18:24 ya nos decía la palabra de Dios, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así que esa franja roja y ese color rojo representa ¿qué? El derramamiento de la sangre por medio de esa mujer ebria de la sangre de los mártires. Ahora, ¿qué acerca de esta noticia? Y queridos hermanos, ténganlo bien en claro, que aunque hay algunos líderes de nuestra iglesia adventista que están uniéndose en vínculos del ecumenismo en pos de la bestia, son líderes, pero no es toda la iglesia la que está marcando pauta en este gran desenlace de traer de regreso la supremacía papal o de unirse en lazos de amistad con el anticristo. No es la iglesia, son algunos líderes que encubiertamente entran y que son lobos rapaces. Nos dice aquí este noticiero del hermano Andy Roman de Advent Messenger, traicionando confianzas sagradas. Ganón Diop dice a los líderes interreligiosos reunidos en la sede del Consejo Mundial de las Iglesias que el objetivo final del ecumenismo es unir al mundo entero bajo el señorío de Cristo. Bueno, encubiertamente. Y aquí dice esta noticia: en la imagen de arriba verás a los principales actores ecuménicos del mundo. Círculos rojos de izquierda a derecha. El obispo católico Brian Farrell, secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos del Vaticano. El doctor Jerry Pillay, secretario general del Consejo Mundial de las Iglesias. El doctor Kesseli Esamua, secretario del Foro Cristiano Global, y Ganón Diop, secretario de la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales y también director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista Mundial. Entonces aquí están obispos con obispos a su mismo nivel, y entre ellos el secretario, el director de Asuntos de Asuntos Públicos y de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista. ¿Y qué es lo que están haciendo estos hombres? Este es el plan de que el ecumenismo sirve para unificar a todas las iglesias del mundo. Ese es el plan. Y luego dice, el Consejo Mundial de las Iglesias, por sus siglas CMI, organizó la conferencia de secretarios de las comuniones cristianas mundiales en el Instituto Ecuménico de Boise del 30 de octubre al 3 de noviembre. Durante esta reunión de los principales protestantes y católicos romanos, el adventista del séptimo día, Ganón Diop, dijo al grupo de líderes ecuménicos que la obra en la que todos estaban comprometidos, este es un compromiso de todos los obispos católicos, entre otros, juntos con este supuesto adventista del séptimo día, que todos estaban comprometidos en el ecumenismo y que el ecumenismo está diseñado para reunir al mundo bajo el señorío de Jesucristo. El 6 de noviembre del 2023, el Consejo Mundial de Iglesias informó de las siguientes palabras
pronunciadas por Ganun Dio. Esto es lo que informó el Consejo Mundial de las Iglesias. Dice así: el reverendo Dr. Ganun Dio, secretario de la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales, dijo: esta reunión anual única es un espacio donde distinguidos líderes de las comunidades cristianas mundiales participan en diálogos bilaterales y multilaterales, y cada comunión comparte sus propios términos sobre su vida eclesiástica y trabajo como testigos de la soberanía del Dios triuno y su propósito final de reunir al mundo entero oikumene bajo el señorío de Cristo. Entonces, este representante de la Asociación General está diciendo que el ecumenismo, el propósito es reunir a todas las iglesias bajo un mismo señorío, y aquí incluye a Roma papal, incluye a todos. Pero nos dice el hermano Andy Roman, el propósito del ecumenismo no es someter al mundo al señorío de Cristo, sino sanar la herida mortal de Apocalipsis 13:3 y someter a todas las iglesias cristianas a la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Esto es lo que enseña Roma. Esto es un mandato del decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, llamado Unitatis Redintegratio, que se traduce como restauración de la unidad. Este decreto, promulgado en 1964, enfatiza que Dios fundó solo la Iglesia Católica bajo Pedro y el Colegio Apostólico, y que los llamados hermanos separados deben incorporarse plenamente a esta Iglesia para poder abrazar la salvación. Esto es lo que Roma llama ecumenismo. Y eso es lo que está haciendo estos líderes encubiertos que están llevando a muchos a la perdición. Dice también este periódico, el Papa Francisco pretende unir al mundo política, social y religiosamente en el Foro Económico Mundial 2024. Y ya vamos a ver estas noticias de lo que ha sucedido en esta última semana, porque esto se trata de sanar la herida mortal de Apocalipsis 13, la herida mortal a la supremacía papal, de sanar esa herida y de cumplir en su totalidad el encubrimiento de aquella mujer que estaba sentada dentro del Efa, el encubrimiento del anticristo. Nos dice acá esta noticia: ahora mismo en Davos, y esto ha sucedido esta semana, ahora mismo en Davos, el poder de la bestia de la profecía bíblica está liderando el cambio en la crisis final al unir fuerzas sociales, políticas y religiosas. Somos conscientes de que el libro de Apocalipsis predice que esto resultará en la fusión de la Iglesia y el Estado, con el pretexto de crear una hermandad universal y un mundo más interconectado. Se está realizando un esfuerzo por unir al mundo en una organización político-religiosa. Y ya vamos a ver, miren lo que nos dice también esta revista adventista, Adventist Review. ¿Por qué los adventistas participan en reuniones ecuménicas y de la ONU? No vamos a leer lo que Ganun Dio ha escrito en este artículo, sino vamos a leer lo que la Biblia dice. ¿Por qué estos supuestos líderes adventistas están participando en reuniones ecuménicas y de la ONU? En Hechos 20:29 nos dice la respuesta: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora miremos lo que dijo este director de asuntos de asuntos de libertad religiosa. Dijo así:
Los adventistas se unen a Dios en todo lo que Dios está haciendo en el mundo para su salvación. Eso es verdad. Nosotros nos unimos en todo lo que Dios está haciendo en el mundo para la salvación. Pero mire lo que concluye. Luego dice, Dios evangeliza, Gálatas 3:8, nosotros también. Dios está comprometido a unir al mundo entero bajo el señorío del Salvador Jesucristo. Y ya aquí está comprometiendo la verdad, porque está hablando de por qué los adventistas participan en reuniones ecuménicas. Y dice, porque el propósito es de unir al mundo entero bajo el señorío del Salvador Jesucristo. Pero eso es lo que el Consejo Mundial de las Iglesias junto con el papado dijeron, que Ganón Díaz está promoviendo el ecumenismo junto con los obispos católicos y los demás evangélicos para unificar al mundo entero bajo el señorío de Jesucristo. ¿Pero qué señorío es este? Del falso Cristo, del anticristo, bajo el señorío del anticristo. Y aquí nos dice esta otra revista, que esta revista nos va a aclarar más el entendimiento. Vamos a discernir más de qué trata el ecumenismo. Dice así, el director de PAR, o sea, de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, de la Asociación General, busca solidaridad o ecumenismo. Y aquí tenemos al director de Libertad Religiosa de la Asociación General en esta foto de familia con el Papa y los otros obispos. Allí está Ganón Díaz a la mano izquierda o a la mano derecha, como lo pueden ver en esta fotografía. Allí está, participando de esta reunión ecuménica, junto con el anticristo, en armonía, en fraternidad, con todos aquellos que pertenecen al anticristo, que pertenecen a la gran apostasía. ¿Y qué es lo que están haciendo? Buscando solidaridad o ecumenismo. Aquí vamos a ver qué se trata. Dice, quizás se pregunten, como lo hice yo en el pasado, ¿cuál es la diferencia entre ecumenismo y solidaridad? Según el autor Malachi Martin, el ecumenismo era un término y una práctica empleados por la Iglesia Católica para reconciliar inicialmente a los cristianos con Roma, curando las divisiones heréticas protestantes que se interponían entre los dos. Posteriormente, esta invitación se extendió a otras religiones y se centró en nivelar las diferencias entre cristianos y no creyentes. Así que el ecumenismo se extendió no solamente a los evangélicos protestantes, sino a otras religiones. Y luego dice, finalmente, la red se amplió para incluir a la comunidad secular, incluidos terroristas, socialistas y comunistas. Y luego dice, dado que estos últimos grupos no eran religiosos, la unión se llamaría entonces solidaridad, dijo Martin. Así que ecumenismo equivale a solidaridad. Eso es unificación del mundo entero bajo el señorío papal. Ahora vamos a ver de qué trata este Foro Económico Mundial, porque se trata de solidaridad, de la brújula moral para el mundo entero bajo el término de solidaridad. Y ese término es ecumenismo para los que pertenecen al Consejo Mundial de las Iglesias. Nos dice aquí esta noticia. El Papa al Foro Económico de Davos. El desarrollo necesita una brújula moral. Y aquí ya estamos entrando en términos de la supremacía papal, del saneamiento de la herida mortal. Dice así, en un mensaje al Foro Económico Mundial de Davos 2024, el Papa Francisco insta a las empresas
¿Quiénes son las empresas? Los mercaderes de la tierra que se han enriquecido con las riquezas de la fornicación con esa mujer. En un mensaje al Foro Económico Mundial de Davos 2024, el Papa Francisco insta a las empresas y a los líderes mundiales a garantizar que el desarrollo económico beneficie a todos y siga ligado a la solidaridad. Y ya nosotros hemos visto que solidaridad es exactamente eso, el ecumenismo. Y aquí dice esta noticia, el cardenal Turkson en Davos, las empresas deben fomentar la solidaridad económica. Entonces, ¿qué es lo que es este mandato papal? Que los mercaderes de la tierra, los ricos, los empresarios, los magnates de la tierra, deben ahora fomentar el ecumenismo. Eso es, ecumenismo económico, solidaridad económica. El cardenal destacó que si bien las empresas tradicionalmente existen para obtener ganancias, también deben alinear sus objetivos comerciales con valores que beneficien la sociedad y el bien común. La casa común, el bien común. ¿Y qué es lo que se busca? El encubrimiento del anticristo. El ecumenismo en unidad, en solidaridad, en armonía con el anticristo, encubriéndolo así. De modo que en las prédicas, en los sermones, ya no se hable de las profecías, que ya no se mencione acerca de las profecías en relación al hombre de pecado. Encubrimiento total. Encubrimiento total. Por eso vemos ahora en muchas de nuestras iglesias que ya no se predica sobre el mensaje de los tres ángeles. Ya no se predica sobre las profecías de Daniel y de Apocalipsis en su claridad total. Está sucediendo que se levantó la tapa de plomo de aquel efa y se halló una mujer inicua, el anticristo, pero esa mujer inicua ha sido asolapada, ha sido tapada, encubierta, de modo que ya no se predica de quién realmente es el anticristo. Esa herida mortal está siendo sanada. Y ahora, hermanos, necesitamos seguir predicando la verdad presente para este tiempo. Aquella supremacía papal que se sentó en el templo de Dios por 1260 años, destruyendo la conciencia, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de razonamiento, destruyendo la palabra de Dios y mandando que se establezca la tradición por sobre la palabra de Dios, ahora está solapado, está encubierto. De modo que esta noticia, como nos dice, de anticristo a ser llamado hermano en Cristo, como lo ven los pastores protestantes al Papa, de anticristo a ser llamado hermano en Cristo. Y aquí está otra noticia, el Papa recibe la bendición de los ministros protestantes. Imagínense lo que ha sucedido en estos últimos años. Y los metodistas de todo el mundo dan la bienvenida al Papa Francisco I con esperanza y optimismo y oran por él para que el Espíritu Santo venga sobre el anticristo. ¡Qué maldad! Por eso la palabra de Dios dice, ha caído Babilonia. Y aquí el obispo de la iglesia luterana dice, el Papa Francisco tiene vínculos con la iglesia luterana. Nunca antes esto había sucedido en la historia. Y mis queridos hermanos, esto está sucediendo ya en esta semana. Dice, semana de oración por la unidad de los cristianos. Ha comenzado del 18 de enero al 25 de enero. Una semana de oración para todas las religiones. Comenzando ¿de dónde? De Roma. Y luego dice, el amor a Dios y al prójimo en el centro de la semana de oración. Esto es lo que está sucediendo, mientras que en el Foro Económico Mundial se insta a la solidaridad, la unificación de todas las empresas con los gobiernos y las entidades religiosas en solidaridad.
Aquí en esta semana de oración se busca ¿qué? La unidad de todos los cristianos. Queridos hermanos, ¿qué nos dice Efesios 5:11? Y no participéis. Este es el mensaje para usted, querido hermano, querida hermana, de cualquier denominación que usted esté escuchando este mensaje. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y eso es lo que busca la palabra de Dios, reprender el pecado. Apocalipsis 18:2 nos dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Las alas de cigüeña de esas dos mujeres que llevan viento debajo de sus alas representan toda ave inmunda y aborrecible. Y Dios tiene un pueblo que necesita salir de Babilonia. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este mensaje debe estar sonando la alarma en estos últimos tiempos, sonar la alarma. Salid en medio de ella, pueblo mío, no participar en esas reuniones ecuménicas, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La profecía se ha cumplido. Ahora esperamos el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo, que viene muy pronto. Es inminente la venida de nuestro Señor Jesús. Y queridos hermanos, el mensaje de los tres ángeles es en voz alta, en voz potente, en voz de megáfono, en alto parlante, en alta voz, sin tener miedo a los que persiguen el cuerpo, sino tener miedo al que puede destruir el cuerpo y el alma. Tener temor, respetar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, obedecer sus mandamientos, como el Señor Jesús lo ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias damos a Dios y oramos. Querido Padre que está en el cielo, gracias inmensamente por la profecía de Zacarías 5 que ha tenido su cumplimiento total. Y ahora pedimos su bendición, que nos dé más discernimiento y que crezca más en nuestro corazón la fe de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Es nuestro deseo y nuestra oración. Amén.